Cordial saludo, mi nombre es Judith Granados. Junto con mi compañera Joana Rodríguez presentamos este video en donde analizamos un estudio de caso bajo 3 teorías éticas: el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud. Finalmente haremos reflexiones éticas en el ámbito profesional. En el estudio del caso analizaremos el escándalo de datos que involucró a la red social Facebook, a la compañía comercial de análisis de datos Cambridge Analytica y a otra compañía comercial denominada GSR. Partamos de los antecedentes de este proceso. En el año 2012, el científico estadounidense, el Dr. Kogan, es nombrado profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge, donde adelanta proyectos de prosocialidad y bienestar. Para estos programas, él crea una aplicación en la red social llamada This is Your Digital Life, que ofrecía a los usuarios un test de personalidad. Aproximadamente 270,000 personas lo rellenaron a cambio de algo de dinero, entre $2 y $5, y al hacerlo dieron permisos a la aplicación para tomar sus datos y también los de sus amigos, sin consultar de estos últimos. En ese mismo año, el Dr. Kogan funda la compañía comercial GSR que hablábamos al principio. Ya en el desarrollo, en el 2016, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la campaña de Trump contrató a Cambridge Analytica, una empresa especializada en hacer análisis de las personalidades de las audiencias de las redes sociales, direccionar su comportamiento, pagando más de $6.2 millones en este contrato. Esta empresa compró los datos recopilados por la compañía GSR, que pasaron de ser datos académicos a datos comerciales. Como desenlace de este proceso, en el 2018, los periódicos The New York Times y The Guardian realizaron informes de esta situación, lo que llevó a investigaciones tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. La Comisión Federal del Comercio del Reino Unido impuso sanciones económicas tanto a Facebook, a Cambridge Analytica y a GSR por el acceso a la información de forma indebida y manipulación de datos, entre otros. Por ejemplo, se ordenó a Facebook pagar más de $5,000 millones como sanción por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de los usuarios, una de las multas más altas hasta el momento. Analizaremos estas acciones de acuerdo a la teoría utilitarista para determinar si son acciones éticamente correctas o no. La teoría parte de la premisa que una acción es moralmente correcta si produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Es decir, es una teoría que basa su juicio de valor en los resultados. Bajo este contexto, vamos a determinar cuáles fueron las acciones de cada empresa y qué consecuencias tuvieron esos actos. GSR obtuvo datos de usuarios sin su consentimiento. Cambridge Analytica entrecruzó el análisis de las personalidades de la audiencia de las redes sociales con los datos socialdemográficos para crear perfiles y direccionar el accionamiento de las campañas políticas de Trump, y han hecho averiguaciones que también pudo influenciar en la campaña del Brexit, aunque esto último no se ha demostrado. ¿Qué acciones realizó Facebook? Pues abusar de la confianza de los usuarios de la red social al permitir que compartiera sus datos sin una autorización previa. Todo esto que trajo de consecuencia, entre otras cosas, hubo una manipulación psicológica y una desinformación, una polarización política, una desconfianza en procesos electorales porque se basó en noticias falsas, en mentiras, en tergiversación, una vulneración al derecho de protección de la información personal, que es un derecho fundamental. Los datos personales son datos sensibles y la única forma de compartirlo es si hay una autorización previa y consciente. Por último, una ventaja para un grupo político o corriente de pensamiento a utilizar estas técnicas de manipulación. Ahora respondamos a las dos preguntas. ¿Las acciones de Facebook y Cambridge Analytica generaron más beneficios o daños para la sociedad? Como dijimos anteriormente, y las consecuencias que tuvo, pues en términos prácticos generaron más daño, porque llevó a los ciudadanos a tomar decisiones basadas en manipulación psicológica, en datos parcializados o tergiversados, en noticias falsas, con el fin de obtener por parte de un grupo reducido, en este caso la campaña de Trump, o en el caso del Brexit, a los que estaban de acuerdo con la separación del Reino Unido de la Comunidad Europea, beneficios personales, en lugar de hacer un análisis general de realmente qué ideas que estaban aportando cada una de esas corrientes políticas y si de verdad producía beneficios para la comunidad. Ahora, ¿cómo se justificaron sus decisiones en términos de consecuencias? Cada compañía justificó su decisión. GSR dijo que solicitó
necesitó consentimiento, aunque no muy general. Para Facebook hubo abuso de confianza por obtener y manejar la información por parte de Cambridge Analytica, y Cambridge Analytica se justificó porque dijo que hacer ese perfilamiento con la información de los ciudadanos permitió hacer campañas de propaganda política más efectivas y personalizadas, cuando en realidad se basaron en la subjetividad, y como consecuencia no hubo de verdad un proceso de racionalización de las decisiones y se produjo mucho dolor, confusión, desconfianza, división en la ciudadanía. Es decir, estas conclusiones más que todo tenían un trasfondo económico más que de bienestar social. Ayudó fue a un grupo reducido de personas que tenían una corriente de pensamiento y de ideología. Por tanto, bajo la luz de esta teoría, estas acciones son éticamente incorrectas. Analizando el caso según la teoría deontológica desarrollada por Kant, debemos recordar que se parte del deber ser como base de la moralidad. Una acción es moralmente correcta si se realiza por deber y respeto a la ley moral, no por interés personal o conveniencia. Tiene 3 premisas o fórmulas esta teoría para el imperativo categórico del deber ser. La primera, que debemos actuar de tal manera que la máxima de nuestro acto pueda ser considerada una ley universal. La segunda, que debemos tratar a toda la humanidad como un fin y nunca como un mero medio, es decir, nunca se debe usar a las personas como simples medios para un fin, sino siempre tratarlas como fines en sí mismas. Y la tercera, que debemos actuar según principios que podrían aceptarse en una comunidad, es decir, no importa su cultura, no importa su pensamiento. En este contexto, daremos respuestas a 2 preguntas aplicables a esta teoría. La primera, ¿qué principios éticos y derechos fundamentales se violaron en este caso? En este caso, en cuanto a principios éticos, se debe mencionar que se violó la honestidad, la responsabilidad y el bien común. Se faltó a la honestidad porque se obtuvo los datos de manera no autorizada por parte de GSR. De parte de Cambridge Analytica no fue honesta en su proceder de las campañas mentirosas para influir en el pensamiento de los usuarios. Y de parte de Facebook no fue honesto al no informar a sus usuarios que realmente no contaba con políticas robustas de seguridad para no permitir el acceso sin autorización de los datos. En cuanto a la responsabilidad, no fueron actuaciones conscientes que reconocieron las afecciones que produjeron, y en relación con el bien común, sus acciones obligaron fue división y desconfianza en los ciudadanos. En cuanto a los derechos fundamentales, se violó el derecho a la información, a la privacidad y al libre pensamiento, es decir, el derecho a recibir información objetiva y veraz, la privacidad de la protección de los datos de inferencias arbitrarias y del conocimiento público no consentido. Finalmente, en el libre pensamiento, es decir, la independencia de la razón individual frente a los intereses. En cuanto a la segunda pregunta, ¿actuaron las empresas conforme a deberes morales universales? Definitivamente no. Se vulneró el derecho de decir la verdad, practicar la tolerancia y la paz y actuar con responsabilidad. Decir la verdad es fundamental en las relaciones humanas porque permite crear un clima de confianza, y en referencia a la tolerancia y a la paz se originó fue la polarización de ideas, la violencia, afectando formas positivas de convivencia y solidaridad. Con todo esto podemos dar como conclusión que bajo esta teoría las acciones no son éticamente correctas. ¿Qué es la ética de la virtud? En lugar de centrarse en las reglas que se deben seguir, deontología, o en las consecuencias de las acciones, consecuencialismo, la ética de la virtud se enfoca en el carácter moral del individuo. Su pregunta fundamental no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué tipo de persona debo ser? La teoría sostiene que una persona moralmente buena es aquella que ha cultivado y adquirido una serie de virtudes a lo largo de su vida. Estas virtudes no son innatas, sino que se desarrollan a través de la práctica habitual y la educación. Conceptos clave. Virtud se define como una cualidad o rasgo del carácter que se considera moralmente bueno. Es una disposición para obrar de acuerdo con el bien, la verdad, la justicia, etc. Ejemplos de virtudes son la honestidad, la justicia, la valentía, la generosidad y la templanza. Hábito. La virtud se adquiere mediante la práctica constante. Actuar virtuosamente de forma repetida convierte esa acción en un hábito, que a su vez moldea el carácter de la persona. Eudaimonia. Este concepto griego, a menudo traducido como felicidad o florecimiento humano, es el fin último de la ética de la virtud. Para Aristóteles, eudaimonia no es un simple estado de placer, sino la vida buena y plena que se logra al vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Principales filósofos. La ética de la virtud tiene sus raíces en la antigua Grecia,
con filósofos como Aristóteles, es considerado el principal exponente de esta teoría. En su obra Ética Nicómaco, argumenta que el ser humano busca la eudaimonia y que la forma de alcanzarla es a través del desarrollo de las virtudes. Aristóteles propone la idea del justo medio, que consiste en encontrar el equilibrio entre dos extremos, el exceso y el defecto. Por ejemplo, la valentía es el justo medio entre la temeridad, exceso, y la cobardía, defecto. Platón y Sócrates, aunque con matices, también contribuyeron a la ética de la virtud. Para Sócrates, la virtud se identifica con el conocimiento, mientras que para Platón, la justicia es la virtud suprema, que equilibra a las demás. Diferencias con otras éticas. Frente a la deontología, la ética de la virtud no se basa en un conjunto de reglas universales a seguir, como el imperativo categórico de Kant. En cambio, la acción correcta es la que realiza una persona virtuosa. Frente al consecuencialismo, la ética de la virtud no evalúa la moralidad de una acción por sus resultados. La motivación y el carácter del agente moral son más importantes que las consecuencias de la acción. Reflexiones. Todas nuestras acciones generan consecuencias que afectan no solo a quienes van dirigidas, sino también a nosotros mismos. En el ámbito profesional, influyen en las empresas donde trabajamos y en los clientes que asesoramos. Si actuamos desde la perspectiva del saber y de las consecuencias, nuestras decisiones deben estar guiadas por principios morales como la honestidad y la responsabilidad. Estos se manifiestan en la veracidad de la información que ofrecemos, en la claridad de los propósitos que perseguimos y en la coherencia con los fines que aplicamos. No todo es válido, no todo es correcto, y no todo fin económico resulta beneficioso o armonioso para las personas y el medio ambiente. Por eso, es el criterio profesional, íntegro y ético el que debe orientar cada una de nuestras decisiones. La ética de la virtud en el campo profesional nos recuerda que la excelencia no solo es técnica, sino también moral. La verdadera responsabilidad no es solo cumplir con un reglamento, sino ser el tipo de persona que, por su carácter, inspira confianza, hace el bien y contribuye al florecimiento de su profesión y de la sociedad.